La iglesia bíblica, la apostolicidad consiste en que la iglesia bíblica tiene como fundamento los pilares que pusieron Cristo y los apóstoles. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí está el texto. En Efesios capítulo 2, versículo 19. Alguien que nos lo lea, por favor. Efesios capítulo 2. Yo me he sentido como raro en la conferencia, y una de las cosas raras es que por lo general leo muchos textos porque quiero que la Biblia sea la que nos esté conduciendo. Si no es ella, entonces ¿qué? ¿Cierto? Alguien que nos lea, por favor, Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de Cristo y el 20, hasta el 22. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del canto de Cristo, porque el todo de los cimiento ordenado ha crecido para ser un templo santo. Amén. Recuerden que Cristo en Mateo 16, en una conversación que tiene con Pedro, dice: aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo habla de una sola iglesia. Él no tiene varias. Y usa el término edificar. El apóstol Pablo en este texto de Efesios usa el término edificar, y lo mismo hace Pedro. Lo que nos muestra que en el Nuevo Testamento a la iglesia se le compara con una construcción, con un edificio. Y ahora, cuando Pablo dice que la iglesia está cimentada sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, usando esta simbología de una construcción, lo que él nos deja ver es que toda iglesia local que aspire o que diga que es bíblica debe estar cimentada no sobre un fundamento que ellos mismos pusieron, sino sobre el único fundamento para el único edificio que Cristo construye, que se llama la iglesia y que se manifiesta en muchas iglesias locales. Aunque son muchas iglesias locales, la Biblia nos mira como una sola iglesia. Ese es el sentido de la universalidad. De la iglesia se puede pensar en términos de universalidad o en términos locales. Hay un grupo que se llaman los landmarquistas. Esto forma parte de algunos grupos bautistas. Estos landmarquistas, ellos niegan la universalidad de la iglesia. Ellos dicen que no, la esposa de Cristo es la iglesia local. Y no existe algo así como una iglesia universal. Pero no es cierto. En la Biblia hay muchas veces que se nos habla de la iglesia en términos universales. Como cuando dice Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Se refería a la iglesia local de aquí? No, se refería a la iglesia como un todo. Cuando Pablo dice en Efesios 5 que Jesús es la cabeza de la iglesia, habla de la iglesia en términos universales. Pero hay que tener cuidado con ese concepto de la universalidad. Como se habla de la universalidad de la iglesia, entonces a la misma vez se habla de su invisibilidad. ¿Cierto? Y creo que todos hemos escuchado que se habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y a veces pareciera como que son dos. Y no, en la Biblia se nos habla de una sola. Y ahora, sí podemos pensar en una invisibilidad, en el sentido de que nosotros no percibimos esa unión que el Espíritu Santo hace entre cada miembro y Cristo. Es algo que yo no lo puedo ver con mis ojos. Otra cosa, otro sentido en el cual se puede hablar de invisibilidad es porque yo no puedo ver la obra de regeneración en cada corazón. Yo no sé, de la lista de los 100 miembros que tenemos en la congregación, yo no sé cuántos van para el infierno. Quisiera que todos fueran regenerados, pero no sé. Ahora, en ese sentido, la iglesia es invisible, en el sentido de que no todos los miembros de una iglesia bíblica necesariamente forman parte de la iglesia.
Se puede ser miembro de la iglesia local, mas no ser miembro de la iglesia de Cristo. Puedo ser miembro de una de las iglesias más puras que haya en Bogotá y no obstante no ser miembro de la iglesia de Cristo. En ese sentido se habla de invisibilidad. Y esa es una de las razones por las cuales me angustio mucho cuando oigo a algunos cristianos que hablan de una manera tan orgullosa, prepotente y engreída de su iglesia, porque es la más pura. Bueno, hay veces que me da la impresión que ese orgullo puede ser evidencia de la ausencia de otras cosas fundamentales. Y puede ser que su iglesia sea la más pura, pero a lo mejor él no lo sea tanto. Y ahora, la iglesia universal, ¿cómo la identificamos nosotros? A través de las iglesias locales. Las iglesias locales hacen visible a la iglesia universal. No de manera perfecta, porque como dije antes, no sabemos realmente cuántos de los que están allí son salvos y cuántos. Pero sí es lícito hablar de la iglesia universal y de la iglesia local. No como dos, sino como una sola. La iglesia universal se manifiesta a través de iglesias locales. Por eso es que cuando un cristiano dice, no, yo no me reúno en ninguna iglesia con ningún otro cristiano, porque yo soy miembro de la iglesia verdadera de Cristo, de la universal e invisible, quedo con la duda, ¿habrá entendido lo que es la salvación? ¿Habrá entendido lo que es la iglesia? La iglesia universal se manifiesta en iglesias locales. No importa si son 5 miembros, o son 10, o son 1000, pero tiene que manifestarse a través de iglesias locales, bíblicamente constituidas, que vamos a estar hablando mañana cómo es una iglesia bíblicamente constituida. No todo grupo que se llama iglesia realmente es. No todo aquel que se llama pastor realmente es, porque no ha sido bíblicamente constituida. Y vamos a estar viendo cómo un hombre puede llegar a ser reconocido como pastor y que no es simplemente que me aprendí Juan 3:16, salí a evangelizar, se convirtieron 20, los traje a mi casa, abrí las puertas y ya es una iglesia y yo me impongo como pastor. Yo soy el pastor de ustedes. Bueno, ese no es el modelo bíblico. Hay un proceso distinto para constituir a una iglesia. Bueno, siendo que Cristo dice que hay solo un edificio, que hay solo una iglesia y por lo tanto hay un solo fundamento, entonces el fundamento apostólico significa que esto fue puesto una sola vez y para siempre. Que fue puesto una sola vez y para siempre. Explico. Si usted va a construir un edificio, no importa de cuántos pisos sea, usted solamente pone una base. Solamente pone un fundamento. Si pone otro fundamento es porque va a construir otra cosa. Pero Cristo dijo que solo tiene una. Y cuyo fundamento, dice Pablo en Efesios 2, fue puesto por los apóstoles. Entonces, ¿qué significa esto? Que una iglesia bíblica es apostólica no porque tenga hombres que se autoproclaman apóstoles. Es más, una iglesia que tenga apóstoles hoy al menos perdió esa marca. No es apostólica. ¿Por qué? Si hoy día hay nuevos apóstoles, yo creo que pues, si hoy día hay si una iglesia tiene nuevos apóstoles, es porque esos están poniendo otro fundamento. Si están poniendo otro fundamento es porque están construyendo otra iglesia, pero no será la verdadera iglesia de Cristo, será otra iglesia. Por eso es que nosotros los cristianos que estamos aferrados a la Biblia rechazamos tajantemente la idea de que puedan existir nuevos apóstoles. Y esto no es nuevo. Realmente lo que está pasando con buena parte de la cristiandad evangélica hoy es regresar al oscurantismo de la Iglesia Católica en el siglo XV. Todo, mire, todo. Ya tenemos las indulgencias. Obviamente ya no se les llama así. Se les llama pactos. Sí.
La mercadería de la fe del siglo XV, las anatas, la simonía, bueno, todos estos abusos eclesiásticos del siglo XV los estamos viendo hoy. Ya no solo en el catolicismo, bueno, creo que ellos ya nos están dando ejemplos. Se está viendo dentro del cristianismo. Y dentro de esa recuperación del antiguo catolicismo, del antiguo oscurantismo, está el apostolado. La única iglesia, hasta hace pocos años, que reclamaba para sí tener nuevos apóstoles es la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que los obispos, y especialmente el obispo de Roma, el Papa, es un sucesor apostólico y que todo lo que él habla ex cátedra es infalible. Bueno, eso lo tuvo el catolicismo por muchos siglos. Bueno, creo que en el siglo XVI una contrarreforma cuando ellos establecen el dogma de la infalibilidad del Papa. Pero en este siglo las iglesias evangélicas, algunas, lo han recuperado para sí mismo. Y hoy día se jactan de que tienen nuevos apóstoles. Es imposible tener nuevos apóstoles hoy, porque si tenemos nuevos apóstoles, tenemos un nuevo fundamento. Pablo es muy claro. Los apóstoles lo que hacen es poner el fundamento. Y si tenemos nuevos apóstoles hoy, entonces tenemos un nuevo fundamento. Y si fueran apóstoles bíblicos, todos los creyentes de todo el mundo tendríamos que obedecer y hacer lo que esos apóstoles dicen. Porque los apóstoles son los únicos pastores universales. Los únicos pastores que tienen autoridad sobre la iglesia universal y que pueden ir a cada iglesia local y decir, ustedes tienen que creer esto y hacer esto. Los únicos pastores que pueden hacer eso son los apóstoles, porque son los pastores universales. Dice en Efesios 19 al 20, la iglesia se sustenta sobre el fundamento de los apóstoles. Hay muchos mandatos donde Pablo dice, tenemos que creer la doctrina apostólica, es decir, lo que los apóstoles enseñan. Por lo tanto, toda iglesia que tenga nuevos apóstoles hoy, entonces está perdiendo el fundamento real y poniendo un nuevo fundamento. ¿Usted iba a preguntar? Sí, la idea o el sentido de los nuevos apóstoles no es